Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ujú. Bueno, voy a empezar entonces. Hay varios temas que tenemos que ver o que tenemos que hablar, aunque sea mencionar, tal vez inclusive aumentar datos o información dentro de lo que vienen en las diapositivas. Si hay algo que no entiendes, por favor, pregunta. Acá la dinámica es justamente eso. Y recuerda, por favor, que si tú participas más, se entiende mejor la clase. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a empezar. Primero lo básico que es en este caso los elementos de la comunicación. Tú sabes que la comunicación es un proceso de transmisión de información codificada que manda el emisor al receptor que realizan todos los seres vivos. Los elementos de la comunicación vienen a ser en este caso uno, el emisor o encodificador, que es el hablante, el escritor, el que manda el mensaje. Ojo, el emisor es la fuente de los mensajes en cierto modo. ¿Por qué? Existe una fuente de la cual el emisor va a sacar el mensaje y que lo va a trasladar. O sea, dentro de ello podemos vincularlo. Siguiente punto, existe el mensaje. El mensaje viene a ser la información codificada que transmite el emisor al receptor. Si es en forma oral, es lo que dice. Si es en forma escrita, es lo que escribe. Si es en otro caso, otro modelo de comunicación, es lo que significa, lo que quiere dar a entender. Y último, tenemos al receptor. El receptor es el decodificador, también llamado descodificador, que es la persona que recibe el mensaje, también conocido como oyente, si es la comunicación oral, o lector, si es la comunicación escrita. Recuerda que los dos modelos lingüísticos de la comunicación, ¿cuáles son? La forma oral y la forma escrita. Pero existen otras formas que son no lingüísticas, como cuáles, como que puede ser la visual, cuando es por imágenes que vemos, puede ser colores, la gestual a través de los gestos, la de sonidos, que puede ser el claxon de un automóvil, el silbato de un policía, puede ser también táctil, que implica el contacto físico, un abrazo, un golpe, en este caso una caricia, y también que puede ser química como por ejemplo el olor del sudor, las colonias, etcétera, ¿no? Continuamos. Existe también otro elemento que es el referente, que es lo que va a mencionar el emisor, lo que va a referirse el emisor, la realidad evocada por el emisor dentro del mensaje. Es el tema de la comunicación. Si yo te digo que hubo un accidente en la avenida, te estoy hablando del accidente, ese es el referente. Y el mensaje es lo que yo te quiera decir sobre ese accidente, que lamentablemente un accidente en la avenida nos causa mucho pesar ese accidente, o sea, lo que quiero dar a entender, lo que quiero decir, ¿no? Continúo. Aparte de eso, ¿qué más existe? Existe otro que vendría a ser el canal, que es el medio o soporte físico de la comunicación. Es lo que yo utilizo para mandarte el mensaje. ¿Qué es lo que yo uso? Puede ser el canal natural o artificial. Natural si utilizo las ondas sonoras de mi voz o alguna parte de mi cuerpo para comunicar algo. Y artificial cuando utilizo un elemento externo como el papel, el teléfono, el internet, el silbato, las banderas, etcétera. ¿No? Porque si yo veo que el salvavidas coloca banderas de playa para comunicar, ponte la bandera roja para comunicar que el mar está picado, el canal sería la bandera. Continuamos. Si el árbitro me saca tarjeta roja, el canal es la tarjeta. Y el código, conjunto de signos convencionales que utilizamos para comunicarnos, viene a ser la forma, en este caso, que utilizamos para comunicarnos, que puede ser la forma oral, si hablamos, puede ser la forma escrita, si te escribo, que puede ser la forma visual, si en este caso dan imágenes, la forma acústica, si hablamos de sonidos, olfativo, químico, ya dijimos si me echo colonia, táctil, si te doy un abrazo, etcétera. Hace un rato mencionaba, o sea, si el salvavidas pone bandera roja, el canal, el código, ¿cuál sería? Los colores de la bandera. Al igual que podría ser los colores del semáforo, o sea, visual, sí, visual. Y si yo te digo, por ejemplo, que te mando una carta, el código pues vendría a ser verbal, lingüístico, ¿no? Escrito. Porque te mandé una carta. Y si conversamos, el código es oral. ¿En qué forma me comunico? Muy bien. Finalmente, tenemos la circunstancia, situación o contexto, que es el lugar y tiempo donde se produce el acto comunicativo y que puede condicionar el significado. Ahora recuerda que la comunicación va a tener otras clasificaciones, ¿no? En ese sentido. Ahorita lo vamos a ver. Continuamos.
En la comunicación puede haber la retroalimentación o feedback. ¿En qué consiste esto? Yo voy a análisis, dosifico un mensaje, verifico y por último puedo repetir lo más importante del mensaje. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo estoy conversando contigo y te veo cara de que no me entendiste. ¿Qué es lo que hago? Repito el mensaje porque vi tu cara de que no me entendiste. Eso vendría a ser retroalimentación o feedback, ¿no? O no estoy seguro si me entendiste. Te hago un par de preguntas para ver si me entendiste. Puede ser de forma directa o de forma indirecta. Continuamos. También existe el ruido, que es aquello que afecta siempre a la comunicación. El ruido, o sea, afecta al canal. El ruido puede ser, por ejemplo, la señal de internet que se puede ir, que se puede cortar, porque que haya un apagón. El ruido puede ser que es la bulla, ondas sonoras de otro tipo, etcétera, ¿no? Ahora, también puede aludir al emisor o receptor si hablamos, por ejemplo, que esté mal de la garganta, no, lo que pues, pronuncia no se escucha, o de repente que está mal del oído, no puede percibir bien los mensajes, o que está distraído, ruido psicológico. Ahora sí, la comunicación en este caso va a presentar varios tipos. Existe una comunicación directa e indirecta. Directa si tú y yo estamos en el mismo lugar, profe, pero estamos en diferentes lugares. Exacto, entonces nuestra comunicación es indirecta. Yo me encuentro en este caso, en este momento, en la casa de mis padres, eh, y tú de repente, Puente Piedra, y tú de repente estás en otro lado. Indirecta, ¿no? Y si fuera directa es que estamos en un salón de clases, en la presencial, es decir, ¿no? Puede ser también unidireccional y bidireccional. Unidireccional si se manda un mensaje y no hay respuesta. Por ejemplo, cuando yo leo el periódico, cuando veo una película, cuando leo una revista. Y bidireccional es cuando se hay una respuesta inmediata. ¿Sí? Puede ser la comunicación lingüística o no lingüística. Lingüística si es forma oral escrita y no lingüística cualquiera de las otras formas de comunicación. Puede ser intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal cuando yo en mi momento de reflexión hablo conmigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Y el otro sería, pues, interpersonal cuando converso con otra persona. ¿No? Hasta ahí, jóvenes, ¿se entendió la parte de la comunicación? ¿Hay alguna duda sobre la comunicación? ¿Sí? ¿Todo entendible? Ok. Gracias, Alejandra. Gracias, Génesis. Continuamos. Ya. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, recuerda que es la facultad. Gracias, Rodrigo. Gracias, María. La facultad o capacidad humana para comunicarnos de manera oral o de forma escrita. ¿Esto qué significa? Es el sistema cognitivo que faculta el uso de las lenguas. El lenguaje es nuestra capacidad para hablar, la naturaleza del lenguaje es oral, y de todas maneras que podamos escribir o podemos aprender la escritura, porque podemos hablar en ese sentido. Un minutito, chicos. Ya. Continuamos, sí. Continuamos en este caso. ¿Cuáles serían las principales características del lenguaje? Uno, recuerda que es universal, Chomsky. Nos dice que el lenguaje es universal porque todos los seres humanos poseemos esa facultad. Innato Chomsky, que está en nuestro ADN, ¿no? En este caso, de que nacemos, estamos predispuestos para eso. Racional, en este caso, implica el uso y desarrollo del pensamiento intencional, la naturaleza vocálica, su base es la pronunciación articulada. Es económico y productivo. ¿Por qué? Porque de unidades menores se van a utilizar unidades mayores y al salir estas unidades mayores son ilimitadas. Es humano, porque solamente los seres humanos tenemos esta facultad. Es limitante porque establece límites entre las lenguas. Yo si quiero aprender a hablar inglés, a primeras no voy a poder porque tiene sonidos diferentes que yo no reconozco. Es fijo porque el lenguaje como capacidad humana no va a cambiar, ya está establecida. Y es recursivo, en este caso porque se puede parafrasear, aumentar la información, y eso porque es doblemente articulado. ¿Qué cosa es perdón. Digamos ahí, ¿no? Vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es la característica que más me interesa? Los planos del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de los planos, estamos hablando de Ferdinand de Saussure, que nos presenta su dicotomía del lenguaje, que es la lengua y el habla. ¿Qué es la lengua? Son los signos que tenemos en nuestra cabecita, es decir, el sistema de signos que utilizamos para comunicarnos.
Saussure le llamó sistema, ¿no? Ahora, esto de acá, ¿con quién se va a relacionar? Se va a relacionar en el sentido de que nosotros debemos compartir la lengua, un código para poder comunicarnos, si no, no podríamos comunicarnos. Y el habla va a ser justamente el uso de la lengua, el uso individual, materialización, concretización de la lengua por parte del hablante. Es una cadena fónica o escrita dentro de la realización del hablante. Ahora, ¿qué más puedo decir yo? Puedo decir las características. La lengua es social colectiva, uno, es psíquica mental, abstracta, pero acá va a aparecer otras características que son opuestas. Por ejemplo, si la otra es social, esta es particular; si la otra es colectiva, esta es individual; si la lengua es psíquica, el habla va a ser psicofísica; si la lengua era mental o abstracta, el habla es concreta; si el código es sistemática, una serie ordenada, el habla va a ser el uso del código; si la lengua es perdurable o histórica, porque perdura a través del tiempo, el habla es efímera o momentánea; si la lengua es más o menos fija, el habla es variable; si la lengua es teórica, porque tiene gramática, el habla sería práctica, su uso es personal, ¿no? Un ejemplo de ello podemos hablar, si quieres, del castellano. El castellano, por ejemplo, tiene una historia. El castellano, escúchame, antes de que apareciera el castellano en la región de España, la península ibérica, habían las lenguas prelatinas, ibero, tartesio, celta. Estamos hablando del vascuence, de los fenicios, los griegos, entre otros más, los lusitanos. Llegaron los romanos e impusieron lo conquistaron la región e impusieron su lengua, el latín vulgar. Ahora, una vez que impusieron el latín vulgar, se mezcló con estos y formaron dialectos que se conocen como dialectos romance, ¿no? Ahora, posteriormente cayeron el Imperio Romano después de 8 siglos y llegaron los visigodos que nos impusieron algunas palabras, pero ellos, en lugar de imponer toda la lengua, aprendieron el latín. O bueno, el dialecto romance, porque no había latín. Después de esto llegaron los árabes, que nos dieron muchas palabras o vocablos de origen árabe. Y después de eso que se formaría el reino de Castilla, y de Castilla, como querían imitar el modelo escrito culto, jamás hablamos latín culto, ellos tomaron después el modelo de quién. El modelo de una región llamada, pues, Cantabria. Y ahí surgió el castellano, ¿no? ¿Como lengua de qué? Como lengua oficial de Castilla. Y posteriormente el castellano se convirtió en qué cosa? En español, cuando se le oficializa en España. Y ahí viene un detalle, ¿no? Diferencia entre lengua e idioma. Recuerda que lengua es el código que utilizamos todo. El inglés acá en el Perú es una lengua, el francés, el catalán, todos son lenguas, pero cuando es idioma hay un reconocimiento oficial. Hay un reconocimiento oficial como lengua oficial de un país. O sea, no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Ya? Eso viene a ser un poco, por ejemplo, la historia del castellano. Y el castellano, al igual que muchas otras lenguas, se le considera como lenguas romances, lenguas neolatinas. Y acá estarían las lenguas con las cuales tiene palabras en común, como puede ser el portugués, entendemos algo de portugués; italiano, francés, rumano. Podemos hablar del catalán, del gallego; podemos hablar de el sardo, el retorromano, el emiliano romagnol, el piamonte; podremos hablar de el provenzal, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende esa parte, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Todo Entonces, claro, profesor. muchas gracias, Horacio. Avanzamos entonces. Antes de hablar de las funciones perdón, de las variaciones de la lengua, y de ahí hablar de un poco de la realidad lingüística del Perú, tendríamos que entrar un poco acerca de las funciones primarias, ¿no? En el caso de las funciones primarias existe una tricotomía de Bühler, y las funciones secundarias, que la aportó Jacobson y Mukarowski, ¿no? Existe la función representativa, que es tal vez la más importante porque busca informar sobre la realidad o referente, y la utilizamos todo el tiempo cuando queremos informar. Si digo, hoy tenemos examen, ayer hubo un accidente, Miguel extraña a Diana. A diferencia de la función expresiva, también es llamada emotivo-sintomática. ¿Por qué? Porque esta expresión emociones, opiniones o sentimientos del emisor. Emociones, opiniones. Acá estoy feliz por el examen, estoy primera persona, feliz; te extraño mucho, primera persona, lamentablemente, palabra que indica opinión, o estado de ánimo, lamentablemente no fui. Tal vez vaya a la fiesta, tal vez implica duda del hablante, por eso, ¿no? Quizá, probablemente, ojalá, deseo del hablante. Función apelativo-conativa es aquella que busca un cambio de conducta en el receptor. Acá puede haber orden, ruego, preguntas que implican respuestas. Ujú. Cierra la puerta, ayúdame, puedes ayudarme.
Implica, repito, respuestas en ese caso, reacción de receptor. Continuamos. Existe la función metalingüística, también llamada metaverbal de glosa. Dentro de esta función se analiza el código o lengua y se centra más en la parte de la gramática. Lápiz lleva tilde, el ser grave y acabar en z, lápiz es su sustantivo. Si yo hablo de la función fática o de contacto, se va a centrar en qué? En el canal. Hay un saludo, una despedida, un llamado a atención. Si yo digo hola, o la palabra ajá, como diciendo ya entendí y no males tanto. Si yo digo buenas tardes, buenas noches, aló, ¿me están escuchando? Hola, aló, ¿me escuchan? Son preguntas que pueden ser en la fática, ¿no? Y por último, la estético-poética, también llamada metaliteraria, que me da la belleza en el mensaje, sentido figurado, figura literaria, suena bonito, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, tus ojos iluminan mi vida, profe, ese floro. Eso me dijo mi ex. Exacto, ese floro que te dijo tu ex es función estética, que sonaba bonita, ¿no? O cuando dijo que te esperaría 1000 años y terminó la semana siguiente contigo, también estético-poética. Se centra en la belleza, pero no solamente aparece en los floros, porque también va a aparecer en poesías, letras de canciones, refranes, donde yo vea que hay figuras literarias, normalmente es función estética. Ujú. Continuamos. Ahora, las variaciones de la lengua. Antes de entrar a las variaciones de la lengua, yo tengo que hablar un poco de la realidad del Perú. En el Perú existe ¿qué cosa? Existe una lengua que es el castellano. Es la lengua, en este caso, con mayor cantidad de hablantes. La mayoría de la población del Perú somos monolingües y tenemos, pues, alfabetizados porque sabemos escribir. Pero hay un gran porcentaje de lenguas, una gran cantidad, 48 lenguas amerindias en este caso, 49 si contamos a la lengua de los sordomudos, pero 48 lenguas, en este caso de origen amerindio, 4 de ellos de la zona andina y 44 de la zona de la selva, ¿no? Muchas de ellas, específicamente 6, por ejemplo, están en completo peligro de extinción, tienen menos de 10 hablantes. Entonces estamos hablando que esa cantidad de lenguas puede disminuir en cualquier momento. Ahora, algo que ocurre muchas veces, ¿no? Supongamos que yo soy chipivo hablante, aprendí a hablar castellano. Entonces, cuando yo aprendo el castellano, lo aprendo con un dejo. Ese dejo que es los restos de mi chipivo, porque yo al hablar el castellano voy a utilizar algunas influencias del chipivo. Ese dejo que tengo yo lo tienen todos los de la comunidad chipiva que aprenden a hablar castellano. ¿Por qué? Porque la influencia de la gramática del chipivo va a estarse de esa manera y se forma un dialecto, uno de los tantos dialectos que existen en la selva, ¿no? Ahora, lo mismo va a pasar con el quechua, se va a formar dialecto, que es una variación de la lengua. O sea, y esa es la realidad lingüística del Perú. El Perú es un país multilingüe porque coexisten lenguas en los cuales existen muchos dialectos de estas lenguas. El quechua tiene dialectos, el castellano, el aymara tiene dialectos, pero recuerda que esto es producto del contacto entre lenguas. Profe, yo vivo en Lima, o sea, ¿tengo un dialecto? Claro que tienes un dialecto. Tú tienes influencia del quechua chinchay. Profe, pero yo nunca he hablado quechua. Exacto, pero tú no lo hiciste, pero fue tu tatarabuelo el que hablaba quechua y que en algún momento tuvo que aprender el castellano y aprendió con ese dejo. Y ese dejo lo tenemos nosotros en el timbre neutro, el exceso de posesivos. Por ejemplo, a mí me duele mi cabeza, a mí me duele mi cabeza, exceso de posesivos, el uso de diminutivos, un momentito, espérenme un ratito, por favorcito, etcétera, ¿no? Ahora, continuamos, eso repito, es la realidad lingüística de nuestro país. La lengua con mayor cantidad de hablantes es el castellano, pero de las lenguas amerindias es el quechua. Después de eso viene el aymara, ¿no? En este caso después viene, pero hay una enorme diferencia con el aguajún o aguaruna. ¿Cómo que una enorme diferencia? Porque mientras que del quechua, en el Perú está cerca de los 4 millones, el aymara está cerca de los 400.000, el aguajún está en 70.000 nomás. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Que es una lengua de la selva, ¿no? No solamente el aymara se habla en la zona andina, junto con el quechua, también está el jacaru y el cauqui. Bueno, y en la selva hay una gran cantidad de lenguas, ¿no? El hecho de que una lengua cambie, entonces es natural, es algo normal porque somos muchos los hablantes de una lengua. Existe el dialecto, que es la variante eh, del lugar geográfica, ¿no? Existe el sociolecto, que es la variante social, ¿no? De acuerdo que al nivel o estrato del hablante. Y existe el idiolecto, que es la variante, en este caso, individual. Ahora, cuando yo te hablo de idiolecto, es que
Todos tenemos una forma peculiar para hablar, de acuerdo a nuestra edad, condición, género, el estado en que estamos. Cuando te hablo de sociolecto, te hablo pues, de tu situación social. Y es que hay estratos para hablar. Existe la forma culta, la lengua culta, que se supone que la pronuncia la gente que tiene acceso, accede a una educación formal. Está la lengua, en este caso coloquial, que es la normal de nosotros. Está el nivel, está la lengua también popular, que utiliza jergas, que tiene errores, vicios, y la vulgar, que comete tacos o palabras ofensivas. Esa es un poco la diferencia. Ujú. Ahora, toda lengua tiene su propia gramática, lo que permite su funcionamiento, pues son reglas internas de las mismas, ¿no? Hay un uso ideal de la lengua, llamado también lengua, dialecto o norma estándar, que es el uso correcto sin ningún error. Cada variación de la lengua presentará su propia variante dentro de la gramática. Entonces, existe la lengua, dentro de la lengua existen los dialectos, dentro de los dialectos están los sociolectos y dentro de los sociolectos el idiolecto, que es la variante individual. Profe, una pregunta, y con esto termino. Cuando nosotros hablamos de la realidad lingüística de Lima en este caso, ¿va a ser igual que la de Cajamarca? No. En nuestra lengua popular nosotros hablamos hace un momento de jergas, de vicios y errores, pero más jergas, algo juvenil. Pero cuando hablo de Cajamarca ya no van a ser tanto esas jergas, sino va a ser más la influencia del quechua, de palabras del quechua. O sea, si acá, por ejemplo, hay alguna gente, algo que se alucina snob, o sea, un chao, tú utilizan extranjerismos, que sería una marca, en este caso, del mal uso de la lengua, porque es mal uso realmente de la lengua, barbarismo. En cambio, en zonas de provincia puede ser la influencia del quechua, que utilizan términos en quechua que normalmente no son convencionales. Y si es en la selva, de la lengua de la amerindia de la selva, ¿no? Puede ser, en este caso, Chipibo-Conibo, puede ser Aguaruna, puede ser en este caso que el Aguaruna también se llama Aguajún, ¿no? El Campa Xéninca también llamaba Xáninca, entre otros más, que también tiene una gran cantidad de hablantes. Continuamos. Entonces, de todas las variantes, la que me pueden preguntar, bueno, hasta donde yo tengo entendido, es más por el dialecto que es la variante diatópica. Uno, es la variación geográfica o socio-regional de la lengua. Ejemplos, castellano de la costa. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo sé que el castellano de la costa es un dialecto? Porque mencioné la lengua y costa como un lugar. El aymara de Puno, lengua y lugar. Quechua de Ancash, lengua y lugar. También puedo decir quechua chino. Ahora, ¿cómo funcionan los dialectos? Existe un dialecto estándar para nosotros que es el uso ideal. En el caso del castellano, a nivel macro, lo norma la RAE. La RAE nos da las reglas que siguen. Pero a nivel regional, o sea, del Perú, quien guía normalmente es el limeño. Profe, o sea, no, pues, ¿por qué se creen mucho los limeños? No es porque sea, digamos, la capital Lima. Esto tiene una parte histórica. Ejemplo, en Chile es Valparaíso, no es Santiago. Y en Ecuador es Guayaquil, no es Quito. ¿Por qué? Lo que pasa es que por dónde llegan los barcos y llegaban los españoles, Callao, por eso, Valparaíso, puerto, Guayaquil, puerto, por eso más que nada. Ujú. Continuamos. Ahora, en la mente de todos los hablantes es el uso correcto, o sea, es la forma correcta para hablar. Van a haber otros dialectos regionales con usos de dejos y oraciones. Ahí viene el detalle. Gracias, Jorge. Mientras que la norma me lo da a dar la RAE a nivel macro de toda la lengua, en el Perú que normalmente regula es la Academia Peruana de la Lengua. Ajá. Pero normalmente cuando te hablan castellano peruano, ¿a cuál de todos los modelos geográficos toma? Al limeño, ¿sí o no? Sí, porque cuando te dicen, por ejemplo, característica del castellano peruano, normalmente te alusión al limeño. Y aunque suene centralista, es porque es en cierto modo el más difundido, porque tenemos una gran cantidad de población. Pero tampoco el castellano limeño no es parejo, que ahorita vamos a ver eso. Ahora, ¿por qué se da causa de los dialectos, contacto con otras lenguas? En el caso del castellano, y factores culturales, educativos, entre otros. En el caso de acá de nosotros, nuestro dejo, porque tenemos un dejo acá los limeños, es el timbre neutro, es el exceso de uso posesivo, que ya mencioné, diminutivos, es en este caso a veces el cambiar el acento en algunas palabras, yeísmo, ceseo, y eso se debe a qué? Se debe más que nada al contacto o influencia del quechua chinchay. Ujú. O sea, si alguien dice que no tenemos contacto con el quechua, no sabría qué están hablando, ¿no? Ahora,
Toda lengua tiene una gramática que tiene componentes semántico, lexicológico, morfológico, sintáctico, etcétera, ¿no? El dialecto va a hacer variaciones en esa gramática. Por ejemplo, existe la variante léxica. Son palabras propias y exclusivas de cada región. Nosotros decimos niño. En Lima le llaman chibolo. En la selva, guambrillo. O también le llaman ñañito. En Piura, churre. En Venezuela, chamo. En México, chavo, chaval. O sea, yo reconozco a esa persona que no es de acá porque utiliza palabras que son propias de su región. Por ejemplo, ¿quiénes dicen aguacate? ¿En qué país se dice aguacate? Porque nosotros decimos palta. México. En México, exacto. Entonces yo, si alguien me dice, por ejemplo, aguacate, entonces yo sé que esa persona no es de acá. No sé si tú sabes que en Argentina y Uruguay a la piña le llaman ananás. Entonces, si yo escucho que alguien dice comí un ananás, ya sé que es de Argentina, ¿no? O si de repente me dicen, échale nafta al carro. Ellos a la gasolina le llaman nafta. Entonces, son palabras exclusivas que me permiten reconocerlos. Esa es la variante léxica, porque toda región va a tener palabras propias exclusivas de su región. El semántico es que algunas palabras van a tener un significado diferente en algunas regiones. Por ejemplo, para nosotros es pava, la hembra del pavo, y también puede ser pava, una chica crédula, pero en Argentina le llaman pava a la tetera, por la forma que tiene. Pero acá nosotros no utilizamos eso. Exacto, cambió el significado. Cuando tú dices, por ejemplo, oye, Carlos está arrecho, te tapas la boca, oye, no hables así, oye, que hay damas presentes. Y es que para el peruano arrecho significa estimulado sexualmente. Pero si fuera un venezolano, para un venezolano arrecho, ¿qué cosa es? Molesto, enfadado. Entonces cambió el significado, ¿no? Si decimos torta, para nosotros, ¿qué cosa es una torta? Es un postre. Pero para un mexicano, ¿qué es una torta? ¿Qué es una torta, chicos? Para un mexicano. Un sándwich. Exacto, un sándwich. Antes también le dicen a los golpes, ¿no? Tortazo que le cayó. Ok. Entonces puede cambiar el significado. Y a veces nosotros no sabemos, ¿no? Aunque seamos de la misma lengua. La variante morfológica, otra estructura, terminación en los morfos. Nosotros decimos, espera un momentito, nuestro diminutivo. Pero si fuera una venezolana, diría, espera un momentico. La terminación es ico, ¿no? En ese caso. Variante sintáctica cambian el orden de las palabras. Yo puedo decir niño travieso, travieso niño. El encanto de la selva. Oh, de la selva, el encanto. El primo de Luis vino tarde. Oh, de Luis, el primo, tarde vino. Cambian el orden de las palabras. ¿Y eso por qué? Porque va a haber el orden sintáctico de de la otra lengua con la cual tenían contacto. O fonético. Es la misma palabra, pero lo pronuncian diferente. Por ejemplo, nosotros decimos cállate. Pero si fuese un argentino, diría, ¡cállate! Nosotros decimos video. Pero si fuese un español, diría, pues hombre, trae ese vídeo, chaval, vídeo. Ahora, ahí viene justo el detalle. Cuando hablamos de dialecto, se van a combinar todos estos elementos. No es que sean aislados, se combinan todos estos elementos. Es por eso que aunque hablemos la misma lengua, va a variar de acuerdo a la región. Ahora, y esto también se va a dar de acuerdo al estrato social. Lingüísticamente, ningún dialecto es superior a otro. Todos tienen errores. Nosotros dijimos hace un rato, tenemos yeísmo, ceseo. Y hay regiones en la sierra donde no hay yeísmo y ceseo, por ejemplo. Entonces se hablarían mejor que nosotros. En cierto modo, sí, sí. Pero de repente su forma de hablar en común de la mayoría estaría contaminada con algunos términos quechua. Y eso, pues, es como una especie de balanza. Tienes virtudes por un lado, pero defectos por el otro. Ujú. Entonces, lingüísticamente no hay dialectos superior, pero extralingüísticamente sí puede haber una valoración de un dialecto por encima del otro. ¿Por qué te digo esto? Eh, Hay algo que se llama la diglosia, que es el predominio de una lengua sobre otra. Cuando soy bilingüe, va a predominar una sobre otra, normalmente la que tiene mayor cantidad de hablantes. Entonces, si yo hablo quechua y aprendí castellano, a mi hijo, ¿qué lengua le enseño? Castellano porque tiene mayor posibilidades. Si de repente, ojo, yo soy limeño y me voy a vivir a la selva durante un año, al final, ¿qué haré yo? Comenzaré a utilizar el dialecto de la selva sin darme cuenta.
Sí, lo que pasa, Rodrigo, es que el quechua es una lengua muy cariñosa, donde muchos términos son apreciativos. Y esos diminutivos para nosotros, en cierto modo, tienen el valor de apreciativo. O sea, por una influencia del quechua, por una característica del quechua, en el castellano del Perú, aplaudan eso. Si te das cuenta, a cada rato, más que nada las mujeres, ¿no? Te dicen, espera un momentito, dentro de un ratito llega, solo es mi amiguito. ¿Me sirve una tacita, por favor? Tacita. ¿Te has dado cuenta? La presencia de los diminutivos. Esa es una de las características, por ejemplo, que tenemos. Ujú. Pero esa es una variante morfológica. Claro, también el uso de los posesivos, ¿no? El hecho de que nosotros no tengamos voceo, cosa que sí lo tienen los otros países, etcétera, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿se entiende todo? ¿Sí? Sí, profesor, todo claro. Gracias. Claro. Y ojo, un ratito, antes de continuar, el yeísmo y el ceseo no es que sea una variante que nosotros la dimos. El yeísmo y el ceseo viene desde la época que los españoles vinieron acá, porque los primeros que vinieron acá eran ceseístas y yeístas, porque venían de Andalucía, una región de España. Entonces, obvio, si ellos no utilizaban la Z y no utilizaban la eye, y nos enseñaron a hablar a nosotros, entonces nosotros no vamos a utilizar la Z y la L. Profe, ¿y por qué en algunas regiones de la sierra se utilizan la Z, pronuncian diferente la Z, la S y la L? Ah, hacen eso porque no todos los que vinieron de España eran de Andalucía. Posteriormente, más que nada en la zona de la sierra, por las minas, vino gente que tenía un mayor estrato socioeconómico, que eran, por ejemplo, de Castilla la Vieja. Entonces, ellos sí pronunciaban la Z, ellos sí pronunciaban la ella, y es por eso que a veces tú cuando vas a alguna región de la sierra vas a encontrar que ellos hablan tipo argentinos, o cachate, en cierto modo, ¿no? Entonces, viene la pronunciación así, simple. Continuamos ahora sí. Vamos a ver las preguntas por el tiempo, y a medida que vamos a ir resolviendo las preguntas, vamos a ver algo de la teoría. Y si hay algún dato o algo que añadir, le vamos a añadir, no hay ningún problema, porque yo esta diapositiva la voy a mandar para que lo compartan con todos ustedes. Uno, por ejemplo, dice la primera pregunta, marca la alternativa que es un ejemplo de la comunicación unidireccional. ¿Cuál sería tu respuesta? Un videoclip. Un videoclip, no, la de dedito, ¿no? La pregunta es ¿por qué? A ver, vamos a ver si. Porque lo que pasa es que si yo digo la plática entre dos ancianos, hay respuesta. La comunicación entre dos sordomudos, los gestos, también hay respuesta. Y ojo, tú debes saber que una lengua reconocida oficialmente es la de los sordomudos peruanos, porque tiene su propia estructura gramatical. No es tan simple como a veces pensamos. Cuando comunican a través de la lengua los sordomudos, no solamente el movimiento de las manos, también está los gestos de la cara y los movimientos del cuerpo inclusive. Continuamos. El trabajo grupal de los alumnos, también hay respuesta. La conversación con un turista extranjero, también hay respuesta. Pero un videoclip, no, porque yo no puedo responder utilizando el mismo canal. Continuamos. Señale lo incorrecto en torno a la comunicación no lingüística. ¿Cuál sería en este caso lo incorrecto? La B tiene que ser necesariamente unidireccional. Exacto, ¿no? A ver, vamos a poner lo siguiente, ¿no? ¿Puede apelar a expresiones gestuales? Sí, porque hemos dicho que existe la comunicación gestual no lingüística. ¿Tiene que ser necesariamente unidireccional? No, puede ser bidireccional. Los sordomudos, si se están comunicando, obviamente va a ser. Y si se da ejemplo en la bandera de un país, claro. Sería no lingüística visual, ¿por qué? Porque la bandera representa con sus colores a un país. Puede ser la tarjeta amarilla en el fútbol, también. Sería no lingüística visual, ¿por qué? Porque ahí son los colores lo que van a predominar. Puede ser las señas que hace el policía de tránsito, también. En este caso sería gestual. Puede ser el hecho de que yo utilice un perfume, también. En ese caso sería química. Puede ser el sonido del claxon de un automóvil también, que en ese caso sería acústica. Y si me dan un abrazo, también, en ese caso sería táctil. Ujú. Hasta ahí, ¿estamos bien, chicos? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Sí, profesor. Tres. En esta parte, cuando te dicen verdadero o falso, mm,
No, cuando hablamos del uso excesivo de diminutivos sería más una variante morfológica. ¿Por qué? Porque estamos utilizando sufijos de diminutivos. Sería sintáctica el uso excesivo de posesivos, por ejemplo. ¿Por qué posesivo sintáctica y no lo otro morfológica? Diminutivos es como, ojo, vamos a cambiar y vamos a hablar un poco de los varones. Los varones en lugar de utilizar diminutivos utilizamos más aumentativos, tonazo, fiestaza, golazo, por ejemplo, ¿no? Eso tomamos una variante. Pero también utilizamos diminutivos, pero utilizamos también aumentativos. Ahora, el hecho de que yo le varíe el final de las palabras es morfológico, pero cuando hablamos de, en este caso, de los posesivos, ahí sí sería sintáctico porque van a haber palabras que no son necesarias. Es por eso más que nada, ¿no? Continuamos. Señale el valor de la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. En la comunicación, el código debe ser común para el emisor y receptor. ¿Tú qué dices? ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero, ¿no? Sí, 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 sí. Y la pregunta es, ¿por qué es verdadero? Porque el código debe ser compartido. Yo puedo conversar contigo porque tú hablas castellano, yo también me comunico en castellano, entonces nos comunicamos, pero si el código sería diferente, entonces no podríamos comunicarnos. Profe, una pregunta, y si fuera otro tipo de código, tú tienes que saber su significado, y yo también, porque por ejemplo, ¿qué significa el semáforo, perdón, la luz roja en el semáforo? ¿Qué significa? ¿No saben qué significa la luz roja del semáforo? Ajá, No cruzar. detenerse. Claro, no cruzar, alto, detente, etcétera. Y justamente por el hecho de que tú ya lo sabes, es que se utiliza ese código, porque tú ya lo sabes. Si tú no supieras su significado, entonces no utilizaríamos, no habría esa comunicación. Número dos, el feedback se define como una interferencia en la comunicación. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Ujú. La interferencia en la comunicación puede ser el ruido, que ojo, el ruido, a menor ruido, mejor comunicación, a más ruido, peor comunicación. El feedback, dijimos que viene a ser las repeticiones que damos en un mensaje cuando vemos que no se ha dado una comunicación efectiva. Inclusive, fuerza, ¿no? Ah, perdón, esto era falso. Falso, falso. Sí. Falso, 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 chicos. Disculpe, lapsus. En el emisor encontramos la fuente. ¿Verdadero o falso? Muy verdadero. Ah, gracias. En el caso de acá es verdadero porque existe otro modelo, diferente modelo de comunicación, ¿no? Normalmente nosotros nos quedamos con el modelo de Jacobson, donde nos habla del emisor, pero hay otros modelos donde te hablan de la fuente, y la fuente es donde proviene originalmente el mensaje. Y normalmente el emisor va a coger ese mensaje, va a hacerla coger esa fuente para mandarlo. Pero, El hablante o el escritor. claro, el hablante o el escritor, porque de él es donde va a surgir el mensaje, va a ser la fuente. Solo que en algunos casos se puede desdoblar, ¿no? Como el famoso caso del semáforo. ¿Quién es el emisor en el semáforo? ¿Es el semáforo o es la municipalidad? Cuando utilizamos el modelo de la fuente es la municipalidad y el emisor es el semáforo. Pero si no utilizamos, ahí está la discusión, ¿no? En ese caso. Feedback era la retroalimentación. ¿Te acuerdas de la retroalimentación? Cuando tú mandas un mensaje y de acuerdo a las reacciones del receptor, tú decides repetir el mensaje o no, ¿no? En ese caso. Es la repetición normalmente del mensaje. Para ver si se ha entendido a cabalidad. Ujú. Continuamos entonces. Entonces la clave acá sería la C. Vamos a la siguiente. Al señalar que la palabra pibe en Argentina, chaval en España, ¿te acuerdas del chaval Benavente? ¿No? El pibe, ¿a quién le decían el pibe de oro? En este caso, Diego Armando Maradona. Aluden el mismo concepto, estamos señalando una variación de qué tipo Lexical. sería lexical, ¿no? Ok, entonces, hasta ahí creo que estamos bien. Continuamos. Señale lo correcto sobre la doble articulación. Bueno, esto no lo habíamos mencionado, pero ahora sí lo vamos a mencionar. En la doble articulación, nosotros vamos a hablar de que cuando nosotros pronunciamos las palabras, a la hora de codificar o a la hora de decodificar en nuestra mente, aparecen unidades que se llaman morfemas y fonemas. Los morfemas, ¿qué son? Son las unidades significativas dentro de las palabras. Por ejemplo, pensemos lo siguiente.
Animal felino doméstico. ¿Qué palabra te viene a tu mente si yo digo animal felino doméstico? Gato. Gato, muy bien. Ahora, si yo te dijera que es del género femenino, Gata. ¿qué cambias? Gata, cambiaste la O por la A, porque la O significa masculino, la A femenino, entonces el animal felino doméstico solamente es gat. Y si yo te quiero decir que es pequeña, ¿qué te viene a tu mente? Gatita. Exacto. Entonces, ahí le hemos aumentado. Y esa es la división de morfema. Gatita se va a dividir en gat, it, a, que son las unidades significativas. No sé si tú te das cuenta que cuando tú pronuncias las palabras y cuando las escuchas, tú descompones las palabras, tomando como base los significados. Porque ¿qué diferencia hay entre, pongamos acá, canté y canto? Si digo yo canto, es tiempo presente. Y si digo canté, es tiempo pasado. O sea, la variación de esa vocal me da un significado extra. Y nosotros descomponemos las palabras en morfemas todo el tiempo. Ahora, la segunda descomposición que hacemos al mismo tiempo es la de fonemas, que son los sonidos mentales. Los fonemas representan sonidos, pero mentales en este caso, y son distintivos, unidades distintivas. ¿Por qué? Porque si yo cambio un sonido reconocible, deja de ser esa palabra y se convierte en otra. ¿Qué tal si yo iba a decirte mesa y en lugar de decirte mesa digo pesa? Se convirtió en otra palabra. Y en lugar de decirte pesa, digo, por ejemplo, no sé, pesa, mesa, ¿qué más podría decir? Besa, ya se convierte en otra palabra. Repito. Ujú. Perdón, no, no, todavía, ya, bueno, ya de entender. En la primera articulación encontramos los morfemas, sí, porque son unidades significativas. Los fonemas son la representación del sonido sí y no, en este caso, ¿no? Porque recuerda que son los sonidos mentales, ¿no? Los morfemas y los fonemas son unidades reutilizables, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque reutilizables. Yo gat no solo lo voy a utilizar para gato, puedo utilizarlo para gatito, gatuno, gata, gatúbela. Ahí estoy utilizando la misma raíz. Entonces, esos dos datos son correctos, ¿no? Igual que los fonemas, no son exclusivos de una palabra, puedo utilizarla en otras palabras. Continuamos. Señales si las siguientes afirmaciones contienen valor de verdad o falsedad. Verdadero o falso. El aymara es la segunda lengua nativa en importancia y número de hablantes en el Perú. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Recuerda que acabamos de decir que el aymara tiene prácticamente 400.000 hablantes en el Perú, pero en Bolivia tiene mucho más, obviamente. Al igual que el quechua tiene casi 4 millones en el Perú, pero a nivel de toda Sudamérica hay mucho más. Porque tienen que ser sonidos mentales en ese caso, o tiene que decir sonidos distintivos. Ujú. ¿Por qué te digo esto? Ya, vamos a poner lo siguiente. Un ratito. Vamos a terminar esta pregunta y te voy a explicar dentro de un momento. ¿Ya, Jorge? Dame esta pregunta nomás y ahí lo explico para escribir algo acá en la diapositiva, para que quede escrito y también lo puedas entender mejor. ¿Ya? Continuamos en este caso. A ver, el castellano es una lengua romance. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Ahorita lo voy a escribir. No, espérate un ratito. Verdadero. Ujú. Siguiente, el quechua presenta dialectos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Lengua e idiomas son términos equivalentes. Falso. Falso, ¿no? Sabemos que uno tiene pues la designación, ¿qué cosa? De lengua oficial. Ujú. No son equivalentes. Ahora sí, denme un ratito. Entonces vamos a escribir acá para insertar algunos datos, como le decía en su momento, acá. Cuando hablamos de la doble articulación, recuerda, doble articulación, la primera es la de morfemas.
que son unidades significativas, unidades mínimas significativas. Y nosotros ya dimos como ejemplo hace un momento cuando dijimos la palabra gato. Si yo te digo a ti la palabra gato, o pongamos cat, it, a, yo le hago esta separación porque esto me dice felino, esto me da diminutivo y esto me da femenino. Ujú. Unidades mínimas significativas. Todas las palabras que nosotros ponemos siempre lo vamos a descomponer. Continuamos. Ahora la segunda articulación es la de los fonemas, que en su definición son unidades mínimas distintivas, que representa al sonido mental, pero el sonido mental distintivo. ¿Cómo es eso de sonido mental distintivo, profesor? ¿Nos puede explicar? Por ejemplo, cuando yo digo mesa, estoy pronunciando cuatro sonidos. Reconozco yo el sonido de la M, el sonido de la E en mi mente, el sonido de la S y el sonido de la A. Pero ahí viene la pregunta, profe. ¿No puede ser nada más sonidos? No, porque existen dos tipos de sonidos, los sonidos mecánicos y los sonidos lingüísticos. Y los fonemas son sonidos lingüísticos. ¿Cómo es que sonidos mecánicos? Cuando yo digo, por ejemplo, mecánicos, estaría hablando de sonido de besos o el un suspiro. Entonces no es de cualquier sonido. Tiene que ser un sonido lingüístico, mental y distintivo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Existe otro. Si yo te digo lo siguiente, a ver, un ratito. Mm, ya. Si yo te digo, por ejemplo, escucha, mesa, 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 mesa. ¿Es el mismo sonido o es diferente el sonido? Escucha, mesa, mesa. Diferente, ¿no? Pero te pregunto, ¿los dos son la M o no? Sí, exacto. Ahí es a lo que vamos, ¿no? Si solamente fuera representación de sonidos, sería el concepto incompleto. Tienen que ser sonidos distintivos para que sea el concepto completo. Ujú. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende mejor, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, ok, ok. Entonces continuamos, disculpen acá. Justamente la idea es eso. Si ustedes preguntan, puedo aumentar información para que se entienda todo mejor. Vamos a la siguiente. Indiquen cuál de las alternativas se observa un ejemplo de norma estándar. Te están pidiendo cuál es la correctamente redactada o la redactada en forma correcta. Gracias, Génesis. Gracias, Jorge. Ujú. La respuesta acá, ¿cuál sería? La respuesta sería la A. ¿Cuáles son los errores en nosotros? Claro. El hecho de que yo diga tombo, picó, sencillo. Estoy utilizando jergas. Se acercó bien caleta, disimulado, otra vez jergas. Habla, barrio, jerga. La comida está bien tela, otra vez jerga. ¿Qué diferencia hay entre esta variante popular y la vulgar? En la vulgar yo voy a decir términos ofensivos, pero para el nivel estrato, por ejemplo, no es ofensivo. Marque la alternativa que no es un ejemplo de dialecto. Muy bien, Génesis. A ver, de Juan su camisa, yo lo voy a reconocer que en la selva hacen esos cambios o ese orden en la selva.
Espérate un rato. Vamos acá. Mi universidad me voy a hacer pagar. También, esto lo utilizamos en la sierra o en la selva. En la expresión, vamos para Chincha, familia, yo voy a reconocer, ¿dónde hablan así? En Chincha, pues, profe. En Chincha. Ojo, yo estoy reconociendo regiones o lugares. Toma la guagua temprano. Bueno, esto es en Centroamérica. Y es que en Centroamérica le llaman guagua al auto. Nosotros aquí le llamamos guagua al bebé. Ok. Pero cuando yo me digo, me voy a mi barrunto en taxi cholo, ¿veo la variante geográfica o veo una variante social? Social, ¿no? Esto sería más un sociolecto, un sociolecto. Al igual que si yo pusiera, degustaré una agradable bebida alcohólica. No entraría en dialecto, sino en sociolecto. El hecho que diga degustaré, agradable. Ujú. O deseo un ósculo de esa bella dama. También. Ujú. Por eso es que la clave ahí es la B. Ujú. ¿Hasta ahí se entiende eso, jóvenes? Sí. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Exacto, muy bien, porque no es dialecto. No veo la variante más regional, sino una variante social a nivel educativo. Muy bien, Rodrigo. Continuamos. Hitler logró el convencimiento y el apoyo del pueblo alemán, merced a su gran poder de oratoria. Ojo. El texto alude al efecto del lenguaje que cumple qué función. Ojo, no te está indicando cuál es la función del lenguaje. Te está indicando, de acuerdo al texto, fíjate, el texto alude al efecto del lenguaje que cumple la función. O sea, el lenguaje que utilizaba Hitler. No te está preguntando por el texto. Si fuera el texto sería diferente. Si fuera la pregunta, el texto anterior cumple la función de, ahí sí sería la A. ¿Cuál sería la respuesta? Piensa. Sí, Valeria. Ahí hay que ver un poco la premisa de la pregunta. ¿Por qué? Si la pregunta fuera, Hitler logró el convencimiento y el apoyo del pueblo alemán merced a su gran poder oratoria. En el caso anterior predomina la función o se cumple la función, pero dice, el texto alude al efecto del lenguaje que cumple qué función. Si decimos que Hitler logró el convencimiento y el apoyo del pueblo alemán merced a su gran poder de oratoria, ¿de qué estaríamos hablando? Del apelativo. Y es que, ¿qué tipo de o función del lenguaje utilizaba Hitler? La apelativa, porque buscaba una reacción, porque convencía al pueblo de sus ideas. Buscaba que ellos pensaran igual que él. Es algo parecido a la publicidad. Si me dicen a mí, ¿qué función predominante del lenguaje se da en la publicidad? La respuesta será apelativa. ¿Por qué? Porque el publicista busca convencer a las personas para que compren su producto. Ujú. Eso sería apelativo. Busca una respuesta en el receptor. Es decir, que, claro, pues, por eso es lo que dice, su gran poder y el apoyo del pueblo alemán. ¿Qué buscaba él? El apoyo, cosa que consiguió. Ujú. Continuamos. Después de esto, tenemos qué cosa. Ahora sí, las expresiones alto, deténgase, no se mueva. ¿Qué función cumple? Apelativa. Ya, claro, en la anterior era eso, ¿no? Y en esta de acá, como sí me dice cumple la función, ahora sí me dice directamente
sería apelativa. Ujú, ujú. Justamente la apelativa. Sí. Porque, ojo, si la premisa fuera, alude al efecto del lenguaje que cumple la función, acá están hablando del lenguaje que utilizó Hitler. Pero si la pregunta fuera, el texto anterior no habla del el efecto del lenguaje, sino fuera de frente, cumple la función de, ahí sí, de frente, representativa, pues. Ahí sí, de frente, representativa. Recordemos algo de acerca del acento. Recuerda, en el acento ortográfico habían reglas generales, que era de monosílabos, no se tildan, polisílabos, agudas, si acaban en NS o vocal se tilda, graves, que no acaben en NS o vocal, esdrújulas, si siempre se van a tildar, antepenúltima y sobre esdrújula, también siempre se tilda. En las reglas especiales, en las especiales estaba la disolvente, que era de diato acentual, la diacrítica de monosílabos, el, tú, mi, si, te, se, de, más, polisílabos, que era la palabra un, y el enfático, que era qué con tilde, quién con tilde, cuando son preguntas, exclamaciones, ¿no? Y de las expresiones complejas, que cuando dos palabras se juntan, solo la segunda puede llevar tilde y no la primera. A ver, analicemos la siguiente oración. Sí, se sentía muy bien, más de lo que la gente cree y más de lo que tú te imaginas. ¿A qué palabras le pondrías tilde tú? Muy bien, me dice que sí, que esa afirmación sentía, yato acentual, muy bien, más de lo que la gente cree, más habla de cantidad y más de lo que tú te imaginas. Ok, ya está todo. Vamos a ver, dice, falta colocar cuatro tildes diacríticas. ¿Verdadero o falso? Ojo, diacríticas. Verdadero, ¿no? Las diacríticas serían sí, más, más y tú. Porque sentía es una tilde de hiato acentual. ¿Ok? Entonces, esto es verdadero. Hay un diptongo. El diptongo era cuando dos vocales se juntaban en una sílaba. Voy a cambiar de color. ¿Sería verdadero o falso? Falso, ¿no? Tengo muy y bien. Entonces, esto es falso. Hay un hiato simple. ¿Verdadero o falso? Hiato simple. Ojo, este es hiato. Ah, acá está. Este es el hiato simple. Cree, porque son dos vocales abiertas. Entonces esto sería verdadero. ¿Cuál es la clave entonces? La uno y la 3. Dice, ¿cuál de las siguientes tiene solo tildación diacrítica? Recuerda que en la tildación diacrítica están los monosílabos de el, tú, mi, si, te, se, de, más, polisílabos que solo aún, y las palabras que me dan como preguntas qué, quién, cuál, cuándo, cómo, cuánto. O exclamación. ¿Cuál sería tu respuesta? Gracias, Jorge. Gracias, Angeli. Sí. Acá lo malogra la palabra más, jamás, perdón, que es aguda, que acaba en S, regla general. Acá lo malogra José, pensó y sería. Y última, los cuatro ya. Acá lo malogra Alférez. Él sí estaba bien, ¿no? Acá solamente hay una que sería mi, que parece que es la correcta. Y acá volveré, lo malogró todo. Ujú. Entonces la clave sí sería la letra D, lo que ustedes han dicho. Bueno, ahí está la especial. Ujú.
Sí, pero no es regla de tildación diacrítica, es regla general. Igual que José, igual que jamás. Por eso es que no entraría, porque me piden solo las que son, ¿qué cosa? Diacríticas. Y eso, por eso la clave es la D, porque solo tiene un caso que es mi, que es diacrítica. Ujú. Continuamos. Señale la oración que contenga tildación correcta. Y es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada. Elefante, ¿no? Ajá. Error en la A. ¿Qué palabra está mal? Ti, muy bien. Los monosílabos no llevan tildes, salvo el, tú, mi, si, te, se, de, más, que, quién, cuál, cuán, ¿no? En la B, ¿cuál es el error? Fe, ok. Y en la C, ¿cuál es el error? T, ¿no? Le faltó la tilde. Y en la D, están. Ok, correcto. Acá, ¿cuántas tildes se han omitido en las siguientes oraciones? En la número uno, ¿cuál es la palabra que lleva tilde? O las palabras. C, muy bien, C. Que ellos se pelearon por ti, porque ese es el C de saber. Recuerda, C de saber, C de ser, llevan tilde. Y en la dos, no hay. Gracias, Génesis. Muy bien, no hay. Porque desde 2010 O ya no lleva tilde. Y en la 3 ya, ya, falta uno. Porque acá no me dice solo diacrítica, me dice cualquier tipo de tilde. Sorprendió, muy bien. Ok, tendríamos cuatro. Y en la 4 él, tú, también, nada más. Irá, aguda que acá en vocal, muy bien. Entonces, ¿cuántos habría en total? 7, ¿no? Creo que, uy, acá cometí un error, voy a corregir. Ah, no, sí son 8, ¿no? 4 más 3 más uno arriba, 8. Ya está bien. Vamos con la 15. ¿Cuántas tildes se han omitido en el siguiente enunciado? Gracias, Génesis, gracias, Nicole, gracias, Alexis. Muy bien. Ujú. Entonces, ¿qué palabras llevan tilde? ¿Y qué me dices que sería beso? Vamos. ¿Qué palabra llevaría tilde? Primera palabra con tilde. Más, ¿no? De una vez te advertí, muy bien, el riesgo que corrías. Y si te dijera que falta una, por hiato acentual. No, este más no. Oírme a, este de acá. Este más no porque equivale a pero. Y cuando equivale a pero, recuerda, es sin tilde. Ujú.
Ya. Uy, ya. Por hiato acentual. Profe, ¿y cómo es el hiato acentual? ¿Ya? El hiato acentual consiste en lo siguiente. Mira, quiero que veas acá. Un ratito. Esperen, chicos, un minuto, chicos, por favor. Ya, ahí está la 3 y la 14. Enano y casa. Ya, Jorge. Ahora sí. Gracias, profesor. Existe el diptongo, recuerda, que, ya, que existen dos vocales en una sílaba. Por ejemplo, aire, ay, cielo, si es una cerrada abierta o una abierta cerrada. Cuidado, cuy. Dos cerradas diferentes. Y si hubiese un H al medio, igual es diptongo. Ujú. Triptongo, tres vocales como miau, guau o guaura. Ya escucha, el hiato acentual abierta y la cerrada se pronuncia más fuerte. Herí, ah, caí. La hice o. Y esta que se parece a oírme. Oí, do. Hay una abierta con una cerrada y la cerrada se pronuncia más fuerte que la abierta. Sería hiato acentual y lleva tilde. Cuando es hiato simple o común, dos vocales abiertas o dos vocales cerradas repetidas. Y si hay H, no interesa porque el H es muda. Ujú. Y ahora sí, vamos a la 16. Me pide, claro, muy bien, Rodrigo. Cuando tú ves que están juntas una cerrada con una abierta y la cerrada se pronuncia más fuerte que la abierta, con tilde, hiato acentual, sí o sí. Continuamos. ¿Cuántas sílabas hay en las palabras preincaico, deshumanización y enraizamiento? Valentina ya me ha dado su clave. Vamos a ver si el resto está de acuerdo o no. Ujú. Génesis y Valeria también me mandan su clave. A ver, vamos a ver. ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Ujú. Ya, vamos a ver. En la primera tengo prein, que es un diptongo. Kai, diptongo y co. ¿Habría tres? No, cuatro. Segundo, de su, ma, mi, sa, sion. Tendría ahí seis. Tercero, en, rai, sa, mien, to. Y ahora sí, en la primera hay tres, en la segunda hay seis y en la tercera hay cinco. Clave, beso. ¿Hasta ahí se entiende eso? ¿Sí? Profe, ¿por qué praying junto? Porque este es un diptongo. Vocal abierta con vocal cerrada, ¿no? Igual que... Exacto, Rodrigo. Es así. Praying, kai, ko. Ujú. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Sí? Ya. Ahora me dice, marca en donde hay un hiato simple y otro acentual. Ve eso, ¿no? Sí, porque acá tengo Aarón y confías. Ujú. En ese orden. Vamos a la 18. Marque la opción en la que el yato, hay yato, triptongo y diptongo respectivamente. Enano, ¿no? Sí. A ver. Búhos es yato, confíese es triptongo y confianza diptongo, sí. Es correcto. En la 19. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender.
¿Dedo? ¿Seguros? A ver, vamos a ver. Primero voy a señalar los diptongos y después los hiatos, ¿ya? El primer diptongo sería estuvie, vie, era. Si no hubiera, nada más, ¿no? ¿Sí? Nada más hay dos. Ahora de otro color, porque no puede ser del mismo. Sería hiato. Nada más, ¿no? ¿Dónde hay otro hiato? Sí, no hay otro. Solamente uno. Dos diptongos y un hiato. Entonces la clave sería enano. O se me ha escapado de repente. Profe, ¿y qué? No, recuerda que qué solamente suena la E. Son una sílaba simple. Vamos con la 20. A ver, correlaciones. ¿Cómo sería en la 20? Ujú. Avioneta, radio aficionado. Acá hay una cosa y acá hay otra. Y acá hay sion. Si él te mide, tú sé más. ¿Qué cuál? ¿Te falta quién y cuán? Son los únicos monosílabos del castellano que pueden llevar tilde. Ujú. Ya decíamos que radioaficionados hay. No, ¿cuándo no? ¿Cuán? ¿Cuán? Es el acortamiento de cuánto. Cuando yo digo cuán grande es con tilde. ¿Cuán lejos vive? Ujú. Exacto, sí. Si te das cuenta, son 12 nomás, ¿no? Claro, porque en lugar de decirte cuánto grande, digo cuán grande. En lugar de decir cuánto lejos, cuán lejos. Ujú. Solo funciona ante adjetivos y adverbios demostrando emoción. Ya, radioaficionado decíamos que acá hay un hiato y dos diptongos. Entonces, y como el hiato es un hiato simple, sería uno a. No, bueno, igual ya lo habían dicho por ahí avioneta. Antigénico, acá tengo yo qué cosa. Tengo un hiato, tengo un diptongo, entonces sería un hiato y un diptongo. Acariciaríais, tengo un diptongo, tengo un hiato y tengo otro diptongo. O sea, dos diptongos y un hiato acentual. Averiguáis es un triptongo. Ujú. 21. Mm. Coma, usos. Recuerda que hay uso enumerativo cuando enumera elementos análogos, vocativo cuando llamas al receptor. Yo digo Jorge, coma, ven temprano. Estoy hablándole a Jorge. Elíptico cuando sustituye un verbo. Como por ejemplo, Luis es tranquilo y María, coma, inquieta, ¿no? Es hiperbático si señala desorden oracional. Si yo te digo por la tarde, coma, tus amigos vinieron a la fiesta. Por la tarde circunstancial, ¿no? Por eso el hiperbático sería más circunstancial movido. Explicativo cuando da datos extras que puede ser aposición o inciso, ¿no? Y conjuntivo cuando acompaña a conectores. ¿Cuál sería el uso acá? No.
como están dos vocales cerradas repetidas, se separan. Entonces ese ti y se separa. Ese es un hiato común. Si no separara esas vocales repetidas, yo diría antihigiénico. Tengo que hacer esa pausa. Antihigiénico. Ujú. Vamos acá. ¿Dónde le pondrías la coma a la uno? ¿Después de qué palabra? Te doy una ayuda. Hay dos. Después Ya. del yo y después del pides. Exacto. Después de yo y después de pides. Ujú. Exacto. Porque si me lo pides, lo puedo tomar como un inciso o como hiperbático, ¿no? Yo retornaré o yo retornaré si me lo pides. Ujú. En la número dos, Tranquilo, como, orgulloso, sí, es como, altivo, explicativo. como, apasionado. Sí. Normalmente se tomaría Rodrigo como explicativo, como un inciso. Yo retornaré con la de condición que me lo pidas. Ujú. Muy bien, ahí me dijeron que tranquilo, numerativo, orgulloso, altivo, apasionado. No, todavía no. Ujú. Ya. Y en la número tres, ¿dónde irían las comas? Claro, ¿no? Porque sería una posición. ¿Quién es Buenos Aires? La capital de Argentina. ¿Y quién es la capital de Argentina? Buenos Aires. Entonces la clave sería enano, ¿no? Ujú. Acá hay algunos datos. ¿Cuándo utilizo los dos puntos? Cuando te sea una enumeración. Yo compré lo siguiente, dos puntos, pan, coma, leche, coma, huevos. Recuerda, si voy a anteceder una enumeración, no puedo ir después del verbo. Cuando me da una conclusión, es linda, tranquila, cariñosa, dos puntos, así es mi esposa. Es linda, coma, tranquila, coma, cariñosa, dos puntos, así es mi esposa. Cita textual, dos puntos y comillas. Si yo digo, Carlos dijo, dos puntos, comillas, volveré hoy. Cierro comillas, punto. Y valor conjuntivo cuando sustituya palabras como porque, por ello y es decir. Si yo digo, se portó mal, dos puntos, tenía muchos problemas. Se porta mal, dos puntos, lo castigarán. Ujú. ¿Cómo sería en la 22? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿En dónde hay un uso incorrecto? La E, La E. Sí, normalmente sí, Valeria. Pero también si son oraciones cortas, esa oración corta puede ir entre comas. Y sí, la clave correcta es la E. La E. Acá en lugar de los dos puntos debió ir un punto y coma, ¿no? Todos los demás está bien, ¿no? Ahora, veamos el uso de las comillas. Para dar los nombres de poemarios, de cuentos, de cuentarios o colección de cuentos, entre extranjerismos, para señalar que es un extranjerismo, es una jerga, cuando se utiliza el sarcasmo, es decir, si yo digo, Paula es muy inocente con sus siete enamorados, inocente, siete enamorados. Cita textual cuando va con dos puntos y comillas, o a la inversa, si aparece primero la cita, entre comillas, y después pongo una coma, ¿no? Si yo digo, Paul dijo, dos puntos, comillas, volveré, cero comillas, punto. Abro otra oración, abro comillas, volveré, cero comillas, coma, Paul dijo. Ujú. Bien. Continuamos entonces. 11:20. ¿Cómo sería el caso de acá? ¿Cuál sería el liso correcto? Pero hobby estaría como un extranjerismo.
Claro, acá sale por lógica, ¿no? Este es cita textual, este es diálogo periodístico, acá me está dando un cuento, acá debió ponerle qué cosa, comillas, porque estamos hablando del poema. O sea, porque le faltó comillas es la letra B, porque le faltó comillas, ¿ah? Ujú. En la 24, este es un diálogo periodístico. Cuando primero me aparece la cita, lo que dice, y después una coma, la E. Profesor, Dime. este, en el material en el cual se nos envió a nosotros en formato PDF, la clave es distinta a la que usted Sí, nos está proyectando. lo que pasa es que ahí me apareció otra, me vino incompleto, y como me vino incompleto, yo lo he completado acá, porque en la E me aparecía otra cosa, por Ah, eso. vale, ok. Ujú, sí. De ahí justamente después tengo que reportar eso, ¿no? Porque las diapositivas de las preguntas nos las mandan ya hechas a nosotros. Y ahí la E parece que se lo comieron porque no vino nada. Y como ya no tenía tiempo para estar ahí preguntando, por eso. Ujú. En la 24, ya me dice que esa. Acá le faltó una coma. Mi abuelo repetía, sé atento, nieto mío. ¿Te acuerdas la coma vocativa? Ujú. Pero no es lo único, por si acaso. Acá también le faltó un punto, pero creo que acá se les escapó. No sé si en la separata que leyeron ustedes está. Ujú. Bueno, habló, coma, gesticuló, coma, pero no convenció. La primera coma sería coma enumerativa. Esta coma es una conjuntiva porque antecede a la palabra pero. Ahora, dos puntos porque, los dos puntos equivalen a porque no tenía elocuencia. Entonces, sí hay un uso acertado de los signos de puntuación. Recuerda que no puede aparecer dos veces dos puntos en una oración. Eso sí no puede. Pero sí puede aparecer en combinación con otros. Vamos con la 25. ¿Qué puntuación le pondrías a él? Nos dijo, esta de acá, si te das cuenta, me está apareciendo coma, coma, dos puntos. Ujú. O la B, si te das cuenta, me apareció coma, dos puntos, comillas. Ujú. Ahora yo podría poner en esta última, en la C, Vargas Llosa nació en Arequipa, punto y coma, García Márquez en Aracataca, punto y coma, Rulfo, coma, en Jalisco. Dos puntos, todos son célebres escritores latinoamericanos. A modo de conclusión, podría ponerlo, ¿no? Combinando coma, punto y coma. Vamos a la 25. Ujú. Dos puntos después de dijo, abre comillas, eh, punto y coma después del libro, tu amiga, coma, y cierra comillas en lectura, profe. Sí. Y bueno, ya para no evitar todo eso ya lo escribí. Dos puntos, comillas, punto y coma, comillas y el punto. Ujú. Entonces la clave sería, uy,
Sí, ahí está la clave. Solo que acá me tapó el esto. No, como el punto ya está puesto, no lo han tomado en cuenta. Si te das cuenta, acá ya le pusieron el punto. Por eso. Ujú. Marque la alternativa que presenta más morfemas flexivos. ¿Qué eran los morfemas flexivos? Los que me señalan, recuerda, género o número. Exacto. Pero también en el caso de los verbos, los que me señalan la conjugación, lo que se llama morfema flexivo amalgama. Entonces acá, ¿cuál sería tu respuesta? Sí, cuando representa más de un accidente gramatical. ¿Qué se da solo en los verbos? Nada más. Por ejemplo, acá ya tenemos una amalgama, 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 amalgama y amalgama. Acá tengo jardinero, hueso, S, la E masculino por si acaso, y la O de perrazo, 3, 5. Ujú. Acá tengo encerrada, la, una, buena, la, y acá hay una amalgama más, existía. Pero como dice, la que tiene más y es visible es la letra D. Vamos a la 27. Claro, porque es un verbo. Aunque no parezca, la raíz en es la E. Es que en el caso del verbo ser, que proviene del latín, se fusionaron tres verbos. Es por eso que puedes encontrar tres raíces distintas. Claro, todos los verbos tienen amalgama porque van a estar conjugados y van a tener cinco accidentes a la vez. Ujú. Vamos a la 27. ¿En cuál todas las que están ahí presentan la misma raíz? La B, ¿no? Sí, porque todos acá aluden a casa. Malogra cal, que no tiene nada que ver. Malogra corchete, camote y tornillo acá. La 28, ya la última. Sustantivos. ¿Cuántos sustantivos aparecen ahí? Primero sería Dios. Sí. Otra forma de llamar al eczema es raíz. Ujú. Está Dios. Ya me dicen por ahí la B. Vamos a ver. Vivo. No, perdón. Ser, porque vivo ahí sería ah, verbo. Pan, barro, costra, costado, Navidad. 7. ¿Ya? Acá, ¿cómo serían los enunciados, chicos? Uy, profe, pero hay muchos sustantivos, ¿no? Vamos a subrayarlos.
¿O en el de ustedes ha aparecido ya subrayado, chicos? No, profesor, vino con el mismo defecto. Ah, ya. Entonces pongamos fábrica, orquesta y Callao. ¿Qué sería fábrica? Individual. Orquesta, colectivo, porque es conjunto de músicos. Claro, conjunto de músicos, orquesta. ¿Y Callao qué sería? Propio. Propio. Entonces, esa sería la respuesta. Indique cuál es el sustantivo cuyo género no se marca en el artículo. Ambulante. No, pero si yo digo el ambulante, ¿existe ambulanta? No, no. Entonces el artículo me señala el género, el y la, igual que el modelo, la modelo, el testigo, la testigo. ¿Puedo decir testiga? Ya. Por eso, el género no se marca con el artículo. El piloto, la piloto. Pero si fuera ratero, ¿con qué le señalo el género? Ujú. La clave es la A, ratera. Ujú. Porque ahí ya no utilizaría el artículo, sino utilizaría un morfema flexivo. Por eso. Acá mira, ¿cuál es el sustantivo que el género no se marca con el artículo? Acá el género estamos marcando los cuatro con el artículo, pero en el caso de ratero, el género se marca por el cambio por la A. Ratero, ratera. Ujú. Por eso. Bueno, chicos, con eso concluimos todo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, sino para cerrar la sesión. Ya. Solamente un comentario. Recuerden, por favor, que en las preguntas que les pueden venir a ustedes hay bastante reflexión. Sí, se cambia por la O, por la A. Sí, en el caso de ahí. Bueno, entonces me voy despidiendo, chicos, porque ya es un poco tarde. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima semana, profesor. Sí, Cuídese. sí. No te preocupes, Rodrigo. Vamos a verlo ese. Si no lo vemos, lo pongo. Pero sí, relaciones semánticas vienen. Ujú. Chao.